Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Vamos a continuar con la clase y vamos a ver cuántos estamos conectados, porque quisiera hablar sobre el examen. El examen, pues, habíamos hablado anteriormente que se iba a prolongar una semana. Esto, pues, fue el lunes pasado. Entonces, la idea sería prolongarla siempre otra semana más y hacer el examen el lunes. Eso, pero tengo que esperar que conecten unos cuantos más para ver si todos estamos bien con esa fecha. Y bueno, eso al final lo retomo otra vez. La idea sería que en este examen entraría lo que vamos a ver hasta el día de ahora, que vamos a ver el ejemplo para dimensionamiento de una red neumática, aunque hoy lo que vamos a hacer es agarrar una tubería y la otra semana agarraremos lo que es una red neumática. Pero en cuanto a examen, solo entraría lo que vamos a ver el día de hoy, que es un ejemplo práctico. Ejemplo práctico para dimensionar una tubería de aire para suministro de aire comprimido. Es un poco más simplificado que lo que era el diseño o cálculo de tuberías para agua. Aquí hay un poco más simplificado. Está la diapositiva que, bueno, que estamos mostrando. Hablamos de varios métodos para dimensión de una red. Aquí lo que vamos a utilizar es el método, bueno, similar a bombas de calcular fricción, pero los accesorios los vamos a calcular utilizando longitud equivalente. Y para eso vamos a utilizar unas tablas que vamos a ver ahorita que veamos el ejemplo. Bien, antes de ver ya el ejemplo en sí, el sistema de aire comprimido, a diferencia de bombas, sí debemos tener cuidado en que la caída de presión no sobrepase ciertos límites. Digamos, en bombas, creo que lo mencionamos en algún momento, yo puedo tener que una bomba, la presión de salida puede ser 80 PSI y en el punto más lejano puede llegar a 10 PSI, es decir, tener 70 PSI de caída de presión. Pero en aire comprimido no podemos hacer eso, salir a 100 y llegar a 10 en el punto más lejano, porque recordemos que tenemos un fluido que es compresible. Y si yo reduzco demasiada la presión debido a pérdidas, lo que voy a provocar es que ese aire se vuelva a expandir. Y bueno, y eso no es lo que queremos. Queremos mantener el aire comprimido. Entonces, una recomendación o regla de dedo es que esa pérdida desde la salida del compresor hasta el punto más lejano no sobrepase un 10% o que no sobrepase 10 PSI, cualquiera de los dos. Si el 10% me representa 13 PSI, entonces no, debemos reordenar o recalcular los diámetros para que la caída no pase 10 PSI. Entonces, deben cumplirse estas dos, no pasar de una caída del 10% o no sobrepasar 10 PSI de caída. Eso por lo que mencionábamos, que en aire comprimido sí debemos tener mayor cuidado en no provocar demasiada caída de presión desde la salida del compresor hasta el punto más lejano. Bien, entre la caída de presión, yo puedo tener por fricción en tuberías, accesorios en tuberías, pero en el cuarto de compresores, como lo vimos anteriormente, tenemos una serie de equipos. Tenemos lo que eran los secadores, los filtros, los tanques acumuladores o tanque pulmón. Una recomendación es que estos equipos solo lleguen a 5 PSI, perdón, de máximo de pérdida. Pero si yo tengo en toda mi red un máximo de 10 PSI, quiere decir que si yo en el cuarto de bombas tengo 5 PSI de pérdida, para mi red de tubería me quedarían disponibles 10 PSI.
Entonces, esos son algunos criterios para dimensionamiento de la red. Y incluso hay casos más exigentes que esto se reduce a 5%, solamente que ahí pues hay que evaluar el costo-beneficio, porque eso puede implicar dejar las teorías más grandes y pues el costo de inversión inicial va a ser mayor. Pero un 10% podríamos estar bien, un 10% máximo o 10 PSI máximo de caída de presión. Bien, esto hace algo de referencia a lo que hemos mencionado. De estos 10 PSI restamos el cuarto de bombas y lo que queda sería pues lo que yo tengo disponible para mi red de tuberías. Bien, entonces para calcular pérdidas vamos a hacer uso de esa tabla que es la 814 y esa está en la plataforma. Yo la voy a mostrar ahorita, ya la tengo abierta desde antes de iniciar la clase. Bueno, es un instituto, esta es la tabla de un instituto de aire comprimido y gas y que ha hecho pues sus pruebas y ha desarrollado las tablas para el dimensionamiento de tuberías, que es la 812, especialmente para tuberías pues de hierro, acero o galvanizado. Estas tablas, si vemos, por ejemplo, tengo por aquí en esta fila, tengo los diámetros de tubería y por acá tengo los flujos hasta 30,000 pies cúbicos. Estos pues son aire libre o SCFM. Y aquí en la intersección, cuando yo intersecte diámetro con flujo, voy a obtener lo que es la caída de presión por cada 1000 pies de longitud. Por ejemplo, 100 CFM en una tubería de 2 pulgadas tiene una caída de presión de 1.18, estos son PSI, perdón, estos son PSI, 1.18 PSI por cada 1000 pies de longitud. Entonces, si esta tubería mide 2000 pies de longitud, mi caída total sería de 2.36. O si solo mide 50, si solo mide 500 pies, pues sería la mitad. Y eso pues con ecuación, con una forma lo podemos aplicar. Es similar a bombas, solo que bombas eran caída de presión en pies por cada 100 pies de longitud. En este caso es caída de presión en PSI por cada 1000 pies de longitud. Entonces, así vamos a encontrar los valores en esta tabla. También hay que tomar en cuenta que nuevamente, como el fluido del aire es compresible, la tabla que me trabaja para una cierta presión no va a ser la misma tabla para otra presión. Entonces, por ejemplo, esta tabla con estos flujos y estos diámetros y estos coeficientes trabaja para un sistema de 60 PSI, para 60 PSI. Y aquí pues hace una indicación de que estas pérdidas son por cada 1100 pies de longitud. Luego la siguiente tabla, que es la 813, también tiene los diámetros, los flujos, corrientes de fricción, pero son diferentes porque este aplica para un sistema con una presión de trabajo de 80 PSI, 80 libras de presión por pulgada cuadrada. Y la siguiente es la de 100 PSI y creo que llega hasta 125 o 150. ¿Sí? 125, sí, hasta 125 PSI. Entonces hay que tomar en cuenta para utilizar la tabla cuál es la presión de trabajo en el sistema y utilizar la tabla más cercana. Esto es para fricción a través de la tubería, pero en accesorios vamos a utilizar longitudes equivalentes y nos vamos a ir a la tabla 817 para buscar las longitudes equivalentes de diferentes tipos de accesorios. ¿Qué accesorios? Pues pueden ser válvulas con puerta, aunque no es común en aire comprimido, pero hay datos para válvula con puerta, para codos de radio largo, para TEF, para válvula globo. Entonces nosotros lo que hacemos, estos datos que están aquí son longitud equivalente. Entonces, si imaginemos que nosotros tenemos una tubería de 2000 pies, como había mencionado anteriormente, yo obtengo el coeficiente, multiplico por esa distancia entre 1000, pero la distancia antes de multiplicar le voy a sumar la longitud equivalente de los accesorios. Si yo tengo 10 accesorios en esa tubería de 2000 pies y cada accesorio tiene una longitud equivalente de 2 pies, quiere decir que la distancia en la ecuación no serían 2000 pies, sino que 2020 o 2040, depende de cuántos accesorios. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar. Entonces, ahora sí, regresando a la diapositiva, vamos a ver el ejemplo.
Bueno, estas son las tablas que estamos viendo. Tenemos este ejemplo. Menciona calcular la caída de presión en una tubería que tiene una longitud de 250 pies, maneja 150 CFM o pies cúbicos de aire libre, a una presión de trabajo de 125 PSI. Y en esta misma tubería de 250 pies hay instalados 10 codos de 90 grados, 2 TEF y tenemos 2 válvulas con puerta. Entonces, ¿cuál es la caída de presión total a través de esta tubería de 250 pies? Según conceptos de mecánica de fluido, debería de ser la caída de presión por fricción más la caída de fricción por accesorios. Y no solo accesorios de tubería, puede ser cualquier otro tipo de accesorios. Si lo aplicamos con fórmula, estas dos ecuaciones van a tener una ecuación desglosada de coeficiente de fricción de la tubería por longitud de la tubería entre 1000, que es lo que mencionaba hace un momento. Es similar a bombas. En bombas era un coeficiente de fricción por longitud entre 100. Allá, pues, porque el coeficiente estaba en términos de pies por cada 100 pies. Aquí está en PSI por cada 1000 pies de longitud. Y en la parte de accesorios, aquí sí vamos a cambiar un poco. Aquí vamos a utilizar siempre el coeficiente de fricción de la tubería, pero utilizando una longitud equivalente a cada accesorio. Por ejemplo, donde yo mencioné los 10 codos y cada codo tiene una, bueno, precisamente el ejemplo de 10 codos. Y si cada codo tiene una longitud equivalente de 2 pies, en esta longitud vamos a utilizar 20 pies multiplicados por este coeficiente, que es el mismo, dividido entre 1000. Entonces, como este coeficiente es el mismo, yo lo puedo sacar y mi ecuación entonces va a ser a la longitud de la tubería más la longitud total equivalente de accesorios por el coeficiente de fricción entre 1000. Y ese va a ser mi ecuación de caída de presión por fricción y accesorios. Accesorios propios de la tubería. Bueno, aquí está qué significa la nomenclatura de delta P y H. Bien, ahora ya hablando de toda la red, mi caída total va a ser igual a la sumatoria. Digamos que tenemos varias tuberías, una después de otra, de diferentes diámetros. Mi caída total sería, comenzando desde la salida del compresor hasta el punto más lejano, la sumatoria de todas las caídas por fricción, más la sumatoria de todas las caídas por accesorios, y la sumatoria de cualquier otro tipo de accesorio que quizás no lo podamos encontrar en tablas, ya sean filtros, el mismo secador, el tanque acumulador. Esos son datos que puede ser que ya me lo den directamente en PSI y normalmente los da el fabricante según sus cálculos de capacidad, flujo, presión. Ellos ya pues han hecho sus evaluaciones de cuánta caída de presión producen sus equipos. Entonces para eso hay que recurrir a manuales o catálogos de fabricante. Y toda esta caída es lo que hemos mencionado, debe ser menor o igual al 10% del sistema o menor a 10 PSI. También si yo quiero saber, si yo del compresor salgo a 125 PSI, ¿a qué presión voy a llegar al punto más lejano? Pues simplemente a la presión de salida del compresor le resto las pérdidas totales. Y eso va a ser pues la presión en el punto de la demanda, en el punto más lejano de la red. Y entonces esas son las ecuaciones que vamos a utilizar, son incluso más sencillas que en bombas. Entonces ahora vamos a utilizar una. Por ejemplo, siempre continuando el ejemplo de 250 pies de longitud, 150 CFM a 125 PSI. Primero, ¿cuál es la pérdida o cuál es el coeficiente? Tenemos la tabla, es la 815. Es la 815 porque esta es la tabla que corresponde a 125 PSI. Vimos que comenzamos con la 812, pero esa era para 60 PSI. La 813 para 80. La 814 para 100. Pero la 815 es la que corresponde a 125 PSI. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Pues nos vamos a esta tabla, buscamos la tubería y buscamos los CFM 150 y buscamos la intersección.
se intersecta con 1.41 PSI. Pero, 41, pero estos son 1.41 PSI por cada 100 pies de longitud a 125 PSI. Y por cada 1000 pies, esta tubería va a perder 1.41 PSI. Pero no tenemos 1000 pies, solo tenemos 250. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, antes de aplicar la ecuación de multiplicar por esta longitud, tenemos que encontrar las longitudes equivalentes de los accesorios. ¿Qué teníamos de accesorios? Tenemos 10 codos, están aquí desglosados. Tenemos 2 T's, aquí están desglosadas. Y tenemos 2 válvulas con puerta. Ahora bien, ¿cuál es la pérdida, o mejor dicho, la longitud equivalente de cada uno de estos accesorios? Por ejemplo, el codo. El codo, bueno, vamos a tomarlo como radio corto. No, radio largo. Tomamos radio largo de ejemplo. Si lo vemos, solamente depende del diámetro, la longitud equivalente. Entonces, el diámetro es 2 pulgadas, longitud equivalente 2.07. La T, si vemos, aquí no dice, bueno, sí, aquí está. Esta es la T. Realmente su longitud equivalente es la misma que la del codo. Entonces, para un diámetro de 2 pulgadas, la longitud equivalente es 2.07 también. Y las válvulas. Son válvulas con puerta. Esta que está aquí. Esta última es válvula globo. Entonces, esta es válvula con puerta. También solo depende del diámetro y tiene una longitud equivalente de 1.21. Pero estas son longitudes individuales. Necesitamos encontrar la longitud total, es decir, 10 codos por 2.07, 20.7, 2T por 2.07, 4.14 y 2 válvulas 1.21 igual a 2.42. Y sumando todas estas longitudes equivalentes voy a obtener 27.26 pies de longitud equivalente debido a estos accesorios. Y lo que vamos a hacer es que estos 27.26 se los vamos a sumar a estos 250. Es decir, que mi longitud total sería de 277.26. Aplicando esta ecuación, que fue la que vimos al inicio. Coeficiente de fricción es el mismo, 1.41. Longitud 250. Más la longitud equivalente de todos estos accesorios que suman 27.26 entre 1000. Y ahora sí, mi caída de presión va a ser igual a 0.39 PSI. Este es pues esa es nuestra caída en toda esa red de tuberías. Bueno, que realmente solo es una red de tuberías. Bien, está este otro ejemplo, pero realmente es continuación del anterior. Por fricción y accesorios, mi pérdida es de 0.39 PSI. Pero veamos qué me dice ahora a continuación el ejercicio. Si a la tubería anterior se colocan los equipos descritos, un secador con 2 PSI de pérdida, colocamos filtros con 1.75 PSI de pérdida y colocamos el tanque acumulador con 1.5 PSI de pérdida. ¿Cuál sería la caída total de presión? Ya no solo por fricción y accesorios, sino que la caída de presión total desde la salida del compresor hasta el punto más lejano. Vamos a considerar que estos 250 pies comienzan recién saliendo del compresor y terminan en el punto más lejano, que pues sería el caso de una sola tubería y un solo punto de suministro. La caída de presión total va a ser igual a la sumatoria de caídas por fricción más sumatoria de caídas por accesorios, que ya lo tenemos, 0.39 PSI, más la pérdida de cualquier otro accesorio que yo tenga. Y esto ya sería, bueno, serían accesorios y equipos. Y eso los tengo aquí desglosados. 2 PSI más 1.75 más 1.5. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos la ecuación siempre desglosada, pero agregamos aquí los subíndices para que identifiquemos de dónde viene cada valor. Pérdida total va a ser igual a toda la pérdida por fricción más accesorios, que ya lo tenemos. Era 0.39 PSI. Aquí está. Más
la pérdida por el secador, que son 2 PSI, más la pérdida por filtros, que son 1.75, más la pérdida por el tanque acumulador, que es 1.5. Y al sumar, esta pérdida total es de 5.64 PSI. Es menos de 10 PSI, entonces estamos bien. Pero en porcentaje, ¿cuánto es? 5.64 con respecto a 125, solo es 4.5%. Entonces estamos menos de 10 de 10%. Incluso yo aquí pudiese evaluar qué pasaría si en lugar de tubería de diámetro de 2 pulgadas, o de cuánto era este diámetro, sí, de 2 pulgadas. Bueno, qué casualidad que no lo había escrito, pero es diámetro de 2 pulgadas, que fue lo que usamos en el ejemplo. Aquí está. ¿Qué pasaría si yo decido usar, en lugar de 2 pulgadas, 1,5? Porque todavía tengo holgura para llegar al 10% o a los 10 PSI. Tendríamos que volver a hacer todo el procedimiento. Volver a calcular el coeficiente, que ahora sería 5.30. Pero, si este valor, en lugar de 1.41, es 5.30, estaría hablando de 3 veces más este valor. Podemos hacerlo, digamos, voy a hacerlo aquí en la calculadora, si lo quieren hacer también ustedes. 5.3 por 250 más 27.26 entre 1000. Aquí sería 1.47 PSI de caída de presión. Ahora los accesorios no van a cambiar, son los mismos, porque yo tendría aquí 1.47 más 2 PSI más 1.75 más 1.5. Solo son 6.7 PSI, solo aumentaría un PSI de pérdida. Entonces, por costo, yo pudiese cambiar a tubería de 1,5 y me mantengo siempre dentro del rango. Menos de 10 PSI, menos del 10%. Entonces, así es como la otra semana que veamos ya el diseño de una red neumática, deberíamos de jugar con esas pérdidas para ver la mayor optimización en cuanto a la inversión inicial. Una tubería de 1,5 tiene menor costo que una tubería de 2 pulgadas. Bien, ahora continuando con el primer caso, donde se deja de 2 pulgadas, mi pérdida es de 5.64 PSI. ¿Cuál es la presión en el punto más lejano? Pues del compresor salimos, salimos a 125 PSI, pero perdemos 5.64 en la red. Entonces, en el punto más lejano, vamos a llegar a 119.36 PSI. Ese sería, pues, mi presión en el punto más lejano de mi red. Entonces, esos serían los valores. ¿Cómo decidimos que el compresor debe trabajar a 125 PSI? Y eso lo vamos a ver la otra semana. Pues para eso tenemos que analizar cuál es la presión que mayor demanda en mi red. Digamos, en la red yo puedo tener demandas que ocupan 50 PSI, 70 PSI, y esos pueden ser la mayoría. Pero con unas cuantas demandas que ocupen 100, ya me obliga a que el compresor salga a 125. Incluso pudiese salir un poco menos, pudiese salir a 110, pero hay que hacer el cálculo ahora con la tabla de 100 PSI, ya no con la tabla de 125. Entonces, así decidimos nosotros que nuestro compresor debería descargar 125, analizando la presión más demandante de mi red. Y el flujo, pues serían, en este caso ¿cuánto era el flujo? ¿Dónde está el enunciado? A 150 STFM. La verdad que sería un compresor pequeño, de alrededor de 40 HP aproximadamente. Ya, aproximadamente 40 HP.
Sería un compresor pequeño. Bien, eso es el dimensionamiento o el cálculo de pérdidas, mejor dicho, de una tubería con sus accesorios, caída de presión, y esta es la parte que vamos a evaluar en el examen. El lunes, como habíamos mencionado antes de que entra, no sé si entraron más compañeros, bueno, entraron 3 más. La intención es que el examen sea el lunes, pero solo vamos a evaluar hasta lo que vimos hoy, es decir, hasta calcular pérdidas en mi tubería y sus accesorios. Hasta ahí vamos a llegar con el examen. Pero sí tenemos pendiente aprender a dimensionar una red neumática. Aunque no se va a evaluar, pero sí necesitamos verlo porque necesitamos complementar esa parte del contenido. Y después de eso pasaríamos al uso del software y con eso pues estaríamos listos con todo el contenido mientras pues van trabajando en lo que es el proyecto de exposición. Creo que tengo alrededor de 3 grupos recibidos hasta ahorita. Entonces, hacen falta aproximadamente 3 más. Esperaría que me los terminen de mandar para asignar los proyectos. Tratar de tenerlos asignados ya estos 2 días que vienen y puedan empezar a trabajar desde el fin de semana. Bueno, también vamos a tratar de que el fin de semana esté la nota del primer parcial. Esas sí se las debo. Y este video que sí vamos a tratar de subirlo hoy en la noche. Bien, entonces, no sé, alguna consulta. Si no, pues nos vemos el lunes en el examen. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, buenas tardes.